Estimados estudiantes del posgrado en educación, me da muchísimo gusto que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en esta gran aventura intelectual. Pues esta vez estaremos trabajando dos campos bastante interesantes que espero contribuyan a su formación. ¿Y cuáles son estos campos? Comunicación y dinámica de grupos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar abordando en este curso? Bueno, pues vamos a ver algunos temas bastante interesantes. Para empezar, hay que recordar, ¿verdad?, que el fenómeno educativo es un fenómeno complejo, es un fenómeno que involucra diferentes dimensiones. Y una de estas dimensiones, precisamente, es la conformación de grupos. Entonces, estaremos trabajando qué es un grupo, cuál es la diferencia entre grupo y equipo, si hay diferentes tipos de grupos, cuáles son esa clasificación que hay, cómo se juega el liderazgo, hay diferentes tipos de líderes en los grupos, cuáles son los roles y a qué nos referimos cuando hablamos de grupos efectivos y hoy día de grupos de colaboración. Por otro lado, si estamos hablando de grupos, ¿verdad?, es importante entonces abordar el espectro de la comunicación. Es decir, ¿qué es la comunicación? ¿Cuáles son los elementos que integran este proceso comunicativo? ¿Cómo se relaciona la comunicación con la educación? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso comunicativo en un aula? Y bueno, pues estos son algunos temas que vamos a estar abordando, ¿verdad?, a lo largo de este curso. Como ustedes saben, la propia dinámica, ¿verdad?, de las clases es que ustedes tendrán videos que estaré grabando explicando estos grandes temas, tendrán lecturas en la plataforma y van a tener también que entregar productos para su evaluación. ¿Cuál es el objetivo general de este curso? Me voy a permitir leerlo. Que ustedes adquieran las habilidades para definir a la educación como un producto del diálogo. De igual forma, que comprendan que la acción comunicativa apunta al desarrollo del entendimiento y comprensión de interlocutores a través del análisis del papel de la comunicación en el proceso educativo. Entonces, si se dan cuenta, son dos grandes campos que van a confluir en el campo de la educación. Para eso, bueno, tenemos una serie de lecturas, ¿verdad? De entrada quisiera yo decirles que el curso contempla tres grandes ejes de trabajo. Uno son los elementos del proceso comunicativo. El otro gran eje es la comunicación y educación. Y el tercer eje son los grupos en educación. A través de estos tres grandes ejes es que nosotros vamos a estar abordando, ¿verdad?, ya temáticas más específicas. ¿Cómo es que se va a evaluar? Bueno, son tres productos que ustedes van a entregar. El primero de ellos es una infografía. Para eso, en la plataforma contarán con una descripción de qué es la infografía, también hay algunos tips para elaborarlas y les recomiendo también algunas plataformas gratuitas o software libres para que ustedes puedan utilizarlos y hacer su infografía. Van a elaborar también el segundo producto, es una reflexión personal. La reflexión personal es un escrito, ¿verdad? Esta reflexión personal versará
sobre los grupos en educación. Y finalmente el trabajo para cerrar todos estos temas será una propuesta pedagógica para mejorar el diálogo en grupos escolares o grupos educativos. Esta propuesta, cada uno de estos productos, ustedes en plataforma tendrán la descripción, tips para elaborarlos, recomendaciones, etc. Pero además también recuerden que podemos estar en comunicación y en las tutorías aclararemos, en qué consiste cada uno de estos productos. La infografía va a tener un valor del 25%, la reflexión personal un 30% y el trabajo final un 45%. El trabajo final tiene más porcentaje porque tendrán ahí que retomar varios elementos que hayamos visto durante el curso. Bueno, y termino este encuadre con una cita, ¿verdad?, que es de un autor desconocido, que dice: el gran problema con la comunicación es que no escuchamos para comprender, escuchamos para responder. Y precisamente con esta cita vamos a dar inicio a la primera clase que es sobre el proceso de comunicación. Y para hablarles de este proceso de comunicación he retomado un texto de Virginia Satir. Virginia Satir es una autora prolífica que ha escrito mucho sobre las cuestiones de relaciones humanas, de relaciones familiares, y me gusta mucho el enfoque que tiene sobre comunicación. En la tutoría les hablaré sobre el proceso de comunicación más técnico, ¿verdad? Que yo creo que ustedes ya lo conocen: emisor, receptor, mensaje, código, contexto. Pero vamos a ver ahorita con Virginia Satir, que tiene otra mirada bastante interesante sobre este proceso de comunicación. Bueno, para Virginia Satir, ¿verdad?, la comunicación es una relación. Ella dice, es como la respiración a la vida. Bueno, así es la comunicación para una relación, ¿sí? Es decir, es un factor fundamental para las relaciones humanas. ¿Por qué? Bueno, ella nos dice: una vez que nosotros llegamos a este mundo, ¿verdad?, la comunicación es el factor determinante de las relaciones que estableceremos con los demás y lo que sucede en cada una de ellas en este mundo. Para Virginia Satir, la forma de comunicarnos, ¿verdad?, ella pregunta: ¿será que la forma de comunicarnos es innata? Y para dar respuesta a eso debemos de echar mano de los factores, de algunos factores que intervienen en la comunicación. ¿Cuáles serían algunos de estos factores? Sentimientos, interpretaciones, pensamientos, afectos, sensaciones, creencias y experiencias. Vean entonces, ya se pueden imaginar entonces la riqueza, retomando todos estos factores, la riqueza que hay en la comunicación. No es solamente lo que expreso, sino cómo lo expreso y todo lo que hay atrás. Es decir, lo que estoy expresando está diciendo también lo que he vivido, lo que ha sido mi vida, ¿no?, y cómo la he vivido. Bueno, en esta diapositiva ustedes pueden darse cuenta que para Satir, ¿verdad?, cualquier comunicación se puede interpretar como una interrelación entre comunicador, receptor y contexto. Y esta parte va a ser muy importante.
¿Por qué? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta en este esquema, dice yo, tú y contexto. Entonces tú tienes todos estos elementos que vimos anteriormente. Tú tienes sentimientos, tienes experiencias, tienes prejuicios, tienes una historia de vida. Y yo también tengo una historia de vida. Pero además el contexto en el que estamos nos está influyendo y nosotros también influimos al contexto. Entonces en eso, ¿verdad? Imagínense, es que nos comunicamos. Por eso es que también luego hay tantos problemas, porque como veíamos en la cita, escuchamos para responder, pero no escuchamos para comprender. Entonces, hablar de comunicación es también hablar de la capacidad de escucha que tenemos cada uno de nosotros. Y por si fuera poco, ¿verdad? En este espectro se incluye la autoestima, como ustedes pueden ver en este esquema, ¿verdad? Yo, tú, el contexto y la autoestima, mía y tuya. Virginia Satir, a partir de estos elementos, es decir, de la historia de vida, de tuya, mía, del contexto, de la autoestima, identifica 4 modelos o 4 patrones que utilizan las personas para comunicarse. Y esta forma en que estas personas, las personas nos comunicamos, tienen que ver también con temores. ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros queremos es aceptación y no rechazo. Entonces, para evitar el rechazo o para evitar las amenazas del entorno como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Nosotros adoptamos estos patrones o estos modelos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros quiere mostrar queremos mostrar nuestras debilidades o queremos mostrar, ¿verdad?, que tenemos temor al rechazo o tenemos temor a no ser aceptados. Entonces, vamos aprendiendo desde que somos niños a ir adoptando ciertos patrones, pero además vamos con ensayo y error, y entonces vamos aprendiendo que hay ciertos modelos que nos dan más beneficios, que hay ciertos modelos que funcionan más que otros modelos. En ese sentido, entonces vamos fortaleciendo y vamos teniendo un modelo de preferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían estos modelos según Virginia Satir? Bueno, pues uno es el acusador o culpador. ¿En qué consiste adoptar este modelo? Bueno, este modelo parece decir, o el mensaje que pretende dar es: nunca haces nada bien. ¿Qué es lo que te pasa? El cuerpo habla también. El cuerpo, vamos a ver, el siguiente tema es la comunicación no verbal. El cuerpo da muchos mensajes, nuestros gestos, nuestra mirada, nuestra postura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva, hasta la posición corporal es de recriminación, ¿no?, de acusarte. Entonces, esto va a ser muy importante en el campo educativo. Piensen en un docente que se dirige a sus alumnos de esta forma. Piensen cómo se siente el estudiante, ¿no?, ante una posición y ante un tono de voz y ante un gesto de que no lo has hecho bien, no pones atención. Entonces, imagínense todo, pues, el mensaje, ¿no?, que se está enviando. ¿Cuál sería el siguiente modelo? El de aplacador. Y vean ustedes en esta diapositiva cómo hasta la imagen, ¿no?, es así de... ¿Cuál es el mensaje que da este modelo? Todo lo que tú quieras está bien. Solo deseo tu felicidad, ¿no? ¿Cuál es la posición del cuerpo? Pues que estoy desamparada, ¿no?, que me siento pues casi nada, en el interior lo que hay es que sin esa persona yo soy nada,
sin esa persona yo no valgo mucho. Entonces pues hasta mi imagen corporal, mi postura es así, ¿no? De pequeñita, pues desamparada. Traslademos esto al campo educativo, porque hay profesores así. Entonces a estos profesores, ¿verdad? Lo que les faltaría sería empoderarse, porque imagínense un grupo de adolescentes o un grupo de niños teniendo a un maestro o una maestra en una posición así de pues lo que tú digas está bien. Lamentablemente este es el rol que están jugando muchos padres hoy día, pues lo que tú quieras, ¿no? Porque yo lo único que quiero es que estés bien, que no hagas berrinche, que no te enojes. Pero estamos dando todo un mensaje y toda una lección de vida. Siguiente modelo, súper razonable. Vean en esta diapositiva, ¿no? La posición corporal. Entonces es como de ecuanimidad. Aquí no pasa nada, todo está bajo control, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que manda el cuerpo? Soy calmado, frío, observo, nada me perturba, pero en el interior se siente vulnerable. Entonces, vean cómo también los modelos están hablando también mucho de nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque yo me puedo sentir muy temeroso y ante ese temor, entonces más vale que sea yo el que la acusa para que no me acusen. Entonces se pueden dar cuenta que en realidad soy miedosa o temerosa, ¿no? Si me siento vulnerable, entonces, bueno, pues el modelo que adopto pues es lo contrario, ¿no? Aquí no pasa nada, ¿no? A mí no me afecta, no tiene la menor importancia, porque en el interior sé que soy muy blandita, ¿no? Que me siento vulnerable. Y bueno, el último de los modelos que plantea Satir es el de irrelevante, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las palabras que estarían en este modelo? Esto que digo no tiene sentido. La postura corporal que se adopta es así como un poco el cuerpo contorsionado, ¿no? Distraído, en exceso distraído. Es así como, bueno, pues sí, sí, lo que digo no importa. Incluso la mirada se evita, ¿no? El contacto visual, así como, ¿cuál es lo que está en el interior? En el interior es que puede haber una sensación de que no le importa a nadie. Entonces vean cómo otra vez la autoestima, la autoimagen también está influyendo en la forma de mi postura corporal, de mi tono, de las palabras que digo, etcétera, ¿no? Por eso es que para Virginia Satir, en este proceso de comunicación, la historia personal y la autoestima tienen un papel bastante significativo. En esta diapositiva, ¿verdad? Virginia Satir ya nos da un tip de cómo podemos mejorar nuestra comunicación y nos dice, no tienes que responder siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque para ella toda comunicación es aprendida. Entonces, si hemos aprendido patrones de comunicación, eso quiere decir que es aprendizaje. Y ustedes ya lo saben, lo que se aprende se puede desaprender y reaprender. Entonces yo puedo desaprender esos patrones y reaprender patrones más efectivos de comunicación. Si aprendí a comunicarme sin tener contacto visual, hoy sé que puedo desaprender y aprender a mirar a las personas cuando estoy hablando. Sé que puedo hacer contacto visual con mis estudiantes para conseguir mayor cercanía, mayor apertura, confianza, ¿verdad?
pero me tengo que dar cuenta, es un trabajo personal, me tengo que dar cuenta de mi postura, tengo que prestar atención en cómo, a veces hablo más con las manos, de mis gestos, porque fíjense, a mí por ejemplo en lo particular, yo no había reflexionado, pero yo soy muy gestual, entonces a veces me dicen, ay, bueno, pensé que que te ibas a disgustar, y yo, no, pero no me disgusto, no he dicho nada, no, pero tu cara. Entonces, todos esos mensajes, a mí me dijeron, a ver, es que soy entonces muy gestual, yo transmito mucho con mis gestos, entonces no es necesario la palabra, no es necesario el mensaje oral, porque ya estoy dando mensajes también, ¿no? Bueno, ¿qué elementos entonces aportamos cuando nos comunicamos? Aportamos todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se mueve, nuestro cuerpo tiene forma y tiene una figura. Y todo eso lo aportamos en el momento en que yo me estoy comunicando. Si hago esto, si hago esto, si hago esto, los gestos, mis manos, ¿no? La mirada, ¿no? Por eso es cuando dicen, ay, sí, cuéntame, ¿no? Pero toda mi postura corporal es, pues no te hago caso, ¿no? Nada más de aquí, eso está dando también un mensaje. Entonces, para comunicarme, aporto todo el cuerpo. Aportamos también, otro elemento son nuestros valores, es decir, esas cualidades que representan nuestro estilo personal para vivir. Toda esta parte ética que soy, también lo aporto. Por supuesto, aporto también, así como aporto valores, aporto también contravalores. También un elemento son prejuicios, porque a veces una persona me puede estar comunicando algo y yo ya estoy por aquí, ¿no? Puede estar aquí como, bueno, pues sí, pues si nos hubiera puesto en esa minifalda, no le hubiera pasado eso, ¿no? O sea, ya estoy también, ¿verdad? No lo digo, pero ya estoy trabajando aquí con prejuicios o con valores. Otro elemento que va a estar presente en la comunicación son nuestras expectativas del momento. Esas expectativas brotan de las experiencias pasadas. Entonces, cuando me estoy comunicando contigo, yo también tengo expectativas de lo que puede suceder. Y la otra persona también tiene expectativas sobre mí y sobre esta relación. Entonces, ya llevamos 3 elementos del proceso de comunicación. Un elemento es todo nuestro cuerpo, nuestros valores, nuestras expectativas, y el último, nuestros órganos de sentido. Nuestro oído, nuestra vista, nuestro tacto, nuestra boca. Es decir, nuestros sentidos nos permiten eso, nos permiten escuchar, nos permiten tocar, nos permiten sentir, oler, ¿no? Percibir. Entonces, bueno, pues también a veces estamos platicando y le hago así a la otra persona, ¿no? O a veces hay personas que no les gusta, ¿no? El contacto. Hay personas que no te ven, hay personas que hasta se voltean, pero te están así como escuchando, aunque no te ven. Todo eso se aporta. Entonces imagínense, traten de imaginarse a 2 personas, nada más 2 personas, con todo esto que hemos visto. Así, todo su cuerpo, todos sus sentidos, todos sus valores, sus expectativas, estas 2. Y además le pueden añadir toda la parte del contexto. Entonces, parece algo muy sencillo, parece algo cotidiano, y sin embargo no lo es tanto, ¿no? Es todo un proceso de mucha riqueza. Para Virginia Satir, ¿verdad? Hay ciertos supuestos en la comunicación.
Uno de estos supuestos es que la comunicación puede tener sentido y ser congruente. Y esto trae como consecuencia que las relaciones pueden ser positivas y sustentadoras. Hay comunicación precisamente cuando hay una escucha activa y cuando el mensaje se transmite y cuando la otra persona recibe este mensaje y lo interpreta y da una respuesta ante ello, ¿no? Otro supuesto es que la gente tiene recursos internos que pueden usar de manera más creativa para que su comunicación sea coherente. Si yo logro percibir que a mi interlocutor, ¿verdad?, no le gusta el contacto, o sea, que lo toque cuando yo estoy hablando, puedo echar mano internamente de otros recursos para que la comunicación sea más efectiva y no necesariamente tocar, ¿no? ¿Cuáles serían esos otros recursos? Modular mi voz, moverme, toda la postura corporal, que lo vamos a ver más adelante. El tercer supuesto es que la gente puede aprender nuevos patrones de comunicación mediante la adquisición de una conciencia y comprensión de sí misma. Esto implica desarrollo personal. Debo de tener la cualidad de autoobservarme y autocriticarme. ¿Para qué? Para darme cuenta cómo me comunico y en ese sentido reaprender otras formas que sean más eficaces. Otro supuesto es que la forma en que nos comunicamos puede afectar lo que sentimos respecto de nosotros mismos, de los demás y de la situación en la que nos encontramos. Fíjense que una comunicación, cuando no es efectiva, lo que lleva o lo que puede provocar son problemas, son desencuentros. Entonces, por eso es que la comunicación me puede afectar a mí y puede afectar a los otros. Trasladen esto al campo educativo. Esa es la gran responsabilidad de un profesor. Cómo un profesor, a través de su comunicación, ¿verdad?, puede favorecer o entorpecer procesos. Cómo puede enriquecer, puede abonar al terreno del crecimiento personal o puede detenerlo. Otro supuesto es que nuestros sentimientos afectan nuestra comunicación, y ya lo vimos en los modelos. Nuestros sentimientos y nuestra autoestima también están obviamente participando en la forma en que nos comunicamos. Y el otro supuesto es que reaccionamos ante la forma en que otros expresan sus pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. Por supuesto, la comunicación implica pues redes, ¿no? Implica a los otros. Entonces lo que los otros digan también me va a afectar a mí. Y entonces vean, hay una gran paradoja, ¿verdad?, en nuestra vida humana. ¿Por qué? Porque es el reto de ser yo misma, pero en relación con los demás, porque soy por los otros. Entonces aquí hay una tensión entre lo que yo quiero ser, lo que los otros esperan de mí, entre lo que yo quiero demostrar que soy, lo que yo quiero manifestar que soy, pero debo de tener en cuenta también que estoy integrada a una comunidad. Entonces, entre el yo y entre el ustedes, a veces hay tensión y a veces hay desencuentros. Pero recuerden, también hay encuentros muy afortunados y hay encuentros que se pueden enriquecer mucho, ¿no? Entonces, la gran tarea para Virginia Satir es favorecer esta autopercepción de nosotros mismos para poder mejorar nuestro proceso de comunicación. Y para terminar esta exposición, quisiera yo comentarles lo siguiente. Las ideas de Virginia Satir me parecen bastante acertadas, porque muchos autores se olvidan de esta parte interna, es decir, de esta parte de autoestima, de esta parte de sensaciones, de emociones. Se olvidan de esta parte de expectativas que las llevamos. Es más, yo podría decir que tenemos expectativas, tenemos ilusiones, tenemos deseos, sueños que también se hacen presentes en el proceso de comunicación. Entonces, a veces eso se deja de lado, se considera tan subjetivo, entre comillas, tan
a veces hasta banal, y sin embargo yo creo que tiene una influencia muy precisa en la forma en que nos comunicamos. Y bueno, también lo que me agrada mucho de la postura de Satir es este autoaprendizaje que debemos de tener para empezar de nosotros mismos si queremos mejorar nuestra forma de comunicación. En esa medida, si pensamos en los docentes, es trabajar con nosotros mismos para después poder trabajar y ayudar a nuestros estudiantes. Y en relación con esto, ¿verdad? Que ya ahorita Virginia Satir nos hablaba mucho de que uno de los elementos que aportamos a la comunicación es el cuerpo. Vamos a ver en para la siguiente clase más bien lo que implica la comunicación no verbal, pero eso será en la siguiente clase. Por hoy este es el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del proceso comunicativo? Estaremos profundizando más esto en nuestra primera tutoría.